Bien, ya sabéis que estamos en Apocalipsis, así que si tenéis la Biblia y queréis abrirla, pues nos vamos allí. Y hoy vamos a tocar un tema también muy interesante, como todos, ¿verdad? Vamos a hablar esta noche de los 4 jinetes del Apocalipsis. También son 4 personajes muy importantes por la repercusión que estas fuerzas, estos jinetes, estos caballos tienen en el día de hoy, pero es más, han tenido a lo largo de la historia. Así que si os parece, vamos a entrar en lo que conocemos como los 7 sellos, para ponernos un poquito al día, para que entendamos de qué estamos hablando, especialmente las personas que no han leído Apocalipsis y no conocen todo el contexto, para que sepamos que estamos hablando de un rollo, un pergamino, al estilo pues, de hace 2000 años, de la antigüedad, que es como se escribía. Y también la Biblia, originalmente, los libros que componen la Biblia fueron escritos así. Y lo que Juan, el discípulo de Jesús, vio en esta visión es que, estando Dios sentado en su trono, pues tenía en su mano un rollo, es decir, un pergamino cerrado con 7 sellos. Nos dice también ahí en Apocalipsis capítulo 5 cómo un ángel va a salir por toda la creación buscando a ver quién pudiera ser suficientemente digno para poder revelar lo que estaba escrito en ese pergamino. Y vuelve con tristeza sabiendo que no hay nadie suficientemente digno, santo, preparado para poderlo tomar el rollo de la mano de Dios y abrir los sellos. Y entonces aparece Jesús y encontramos que Jesús es el único digno de hacerlo. Jesús va a ir al trono, va a tomar de la mano de Dios este rollo y se va a disponer a abrirlo. Cada uno de esos 7 sellos van a ser utilizados en la revelación, en el Apocalipsis, para hablarnos de algo que va a suceder. Ahora, para que entremos en el contexto, antes de que vayamos a ver los precedentes de lo que va a hablar, creo que tenemos que entender que cuando aparece Apocalipsis, es decir, cuando es revelado, ya estamos en una época de la historia que los apóstoles han considerado que son los últimos días. Y así lo escriben. Pablo, por ejemplo, esperaba que cuando el Señor viniera, él estuviera vivo. Era una esperanza que él tenía. Yo creo que todas las generaciones de alguna manera han mantenido esa esperanza, ¿no? La esperanza de ver al Señor volver, porque creemos que es lo más importante que podríamos esperar, ¿verdad? Por supuesto, porque se trata de nuestra redención, y de nuestra transformación para ser tal y como Jesús es. ¿Quién no quiere eso, verdad? Entonces, el apóstol mismo, el apóstol Juan, también va a escribir que ya estamos en el último tiempo. Lo va a escribir en sus cartas, diciendo que ya ha llegado, ya estamos en el último tiempo. Tenemos entonces que entender que en la mentalidad de la primera iglesia, en la mentalidad de los apóstoles, los últimos días
ya comenzaron con la Iglesia. Es decir, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es una institución, vamos a llamarle así, o un grupo, un cuerpo, una sociedad, un pueblo, una familia. Podemos ponerle muchos nombres, pero para el tiempo del fin, para los últimos días, para este tiempo. Pero no solamente este tiempo, sino desde que empezó la Iglesia hasta hoy, podemos pensar que estamos en los últimos días, los días finales de la historia. Bueno, pues entendiendo esto, que es lo que está escrito en el Nuevo Testamento, entonces podemos llegar a comprender un poquito mejor los 4 primeros sellos, porque Jesús va a comenzar a abrirlos en el capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a ir viendo uno por uno de qué nos está hablando, qué es lo que se presenta delante nuestro. Antes de eso, vamos a echar un vistazo al Antiguo Testamento para entender lo que consideraríamos un precedente. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo de ver que lo que vamos a ver a continuación, la visión que se va a presentar delante nuestro, es un símbolo, es una simbología, es una serie de figuras que aparecen para darnos un mensaje. Ahora, ¿cómo podemos nosotros extraer una interpretación que nos pueda ser válida, a menos que miremos hacia atrás en la Escritura y veamos si esos símbolos ya estaban, si aparecían y si estaban ya en el Antiguo Testamento, de qué nos hablaban? En Apocalipsis estamos acostumbrados a eso porque ya hemos visto muchos símbolos y muchos de ellos proceden del profeta Daniel. Hemos tenido que echar un vistazo al profeta Daniel para tratar de comprender algunas de las cosas que estábamos viendo. Por ejemplo, el anticristo, la bestia. Hay una serie de símbolos que aparecen y que ya nos traen una información desde el Antiguo Testamento. Por tanto, vamos a ir allí, a Zacarías, capítulo 1, y leyendo desde los versículos 7 al 11, vemos que efectivamente van a aparecer caballos, como en los sellos, en los 4 primeros sellos, caballos con un jinete que está montado encima. Y vamos a ver también a su alrededor espíritus, ángeles, que están activos. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Encontramos con que hay un jinete, especialmente en el versículo 8, no sé si lo tenéis abierto, en Zacarías capítulo 1, versículo 8, vamos a mirarlo, y dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Alazán es un caballo rojizo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Es decir, vemos más caballos rojos, más caballos amarillentos y caballos blancos también. El versículo 9 dice: entonces dije, ¿qué son estos? ¿Qué son estos caballos, este jinete? ¿Qué está queriéndome decir esta visión? ¿Cómo lo puedo interpretar? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos.
Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Dios ha enviado a recorrer la tierra. Como vemos, por tanto, son símbolos de una fuerza, un espíritu, podemos llamarle así, influencias, cosas que se extienden por la tierra de parte de Dios para provocar, para causar ciertos efectos, ciertos cambios, ciertas cosas que deban de ocurrir para cumplir el propósito de Dios. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Así que son enviados, recorren la tierra y es muy posible que sean espíritus que están trayendo una época de paz, un tiempo de calma, ¿verdad? Siempre ha habido conflictos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido muchos problemas y dificultades. Estamos en un mundo caído, que significa que estamos en un mundo que tiene muchos conflictos, muchos problemas. Entonces, estos vuelven diciendo: bueno, la tierra está tranquila. No sabemos si es por lo que ellos han hecho o simplemente porque han recorrido, han visto la situación y han venido con ese informe. Bien, lo que se nos queda a nosotros es: estos son espíritus enviados por Dios. Vamos entonces a dar un salto al capítulo 6. Y leemos desde el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro había caballos alazanes, de nuevo. Encontramos caballos rojizos. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. De nuevo, se repite, caballos de distinto color, lo cual significa que tienen una singularidad, tienen quizá una misión distinta, ¿sí? Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. De nuevo, tenemos el concepto: fuerzas, espíritu, poder. Ya sabéis que la palabra que se utiliza para viento es la misma que se utiliza para espíritu. Estamos hablando de espíritus que se extienden de nuevo. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir algo, llevar a cabo una misión, tener un efecto en la tierra, producir algo que era necesario. Y el ángel me respondió y me dijo, creo que hemos leído ese ya, ¿verdad? El 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los caballos blancos, los blancos salieron tras ellos. Así que los dos salieron en la misma dirección. Primero los negros, después los blancos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Bien, ahora
vamos a prestar atención al último versículo, que es el 8, para darnos un poco de indicación de qué podrían estar haciendo esas fuerzas, qué podrían estar llevando a cabo para recorrer la tierra, con qué misión. Luego me llamó, versículo 8, y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Así que vemos ahí que había una misión, ¿verdad? Esos dos carros, uno con caballos negros, otro con caballos blancos, fueron hacia el norte y fueron con una misión: llevar allí la presencia de Dios, llevar allí algo de Dios para que estuviera en aquel lugar. Bien, todo esto era para que entendamos un poquito, tomando esta simbología, qué cabe esperar de estos otros caballos que vamos a ver con los sellos. Entramos, por tanto, en Apocalipsis capítulo 6. Y leemos: vi cuando el Cordero, Jesús, abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, ya tenemos el primer sello abierto, y ahora lo que vemos es que de pronto aparece un caballo blanco, ¿sí? Ese caballo blanco no va solo, lleva un jinete. Y ese jinete tiene unas características. Es que llevan un arco, eso es lo que dice. No se sabe si en la mano o lo llevaba en el cuerpo, pero llevaba un arco. Lo cual nos habla de un símbolo de lucha, ¿sí? Es alguien aguerrido, alguien que está preparado, alguien que va a conquistar. Tiene un propósito. Este es el propósito. Sale para conquistar. Y le fue dada una corona. Con lo cual, no solamente es un guerrero, es también un príncipe, un rey. Y salió venciendo, ya despegó con la victoria en su mano y con la finalidad de vencer. No sale venciendo para ser derrotado, sino que sale venciendo para vencer. Ya es un vencedor desde el principio. Se ha escrito mucho acerca del caballo blanco. Yo he leído algo. Ahora, antes de meterme en una interpretación, permitidme hacer énfasis en esto. Lo creo de corazón, siempre lo he pensado, que estos 4 jinetes del Apocalipsis, los que vemos, estamos empezando a ver que salen estos 4 caballos con sus jinetes, como fuerzas que salen a recorrer la tierra, a recorrer el mundo. No solamente van a recorrerlo, van a recorrer la historia. Desde que Juan lo vio, creo que ya están recorriendo la historia. No creo que son solamente para el fin del mundo. Creo que están en operación desde los días de Juan. Pero es un poco como lo que vemos en las carreras de caballos.
que cuando salen a la carrera, pues siguen una estrategia. El jinete que cabalga sobre cada uno de ellos, imaginadlo, son 4 caballos de color diferente, ¿verdad? Blanco, luego vendrá uno rojo, luego uno negro, luego uno overo o amarillo. Y cada uno de ellos, imaginadlo así, salen, pero solo hay un vencedor. Solo puede haber un vencedor. ¿Cuál? Aquí dice que es el caballo blanco. ¿No es así? Porque dice que sale venciendo, es decir, se adelanta y acaba venciendo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que efectivamente salen con un propósito, salen con una dinámica, con un programa. Hay una finalidad para cada uno de ellos. Pero cuando lleguen hacia el final de la meta, hacia el final de la carrera, hacia la meta, ¿qué van a hacer esos caballos? Van a darlo todo. ¿Me explico? Esto es lo que se hace en cualquier carrera. Si es posible, uno se reserva, ¿sí? Uno comienza la carrera y se va reservando. Bueno, tiene que coger un buen ritmo para que no se quede demasiado atrás, pero no puede darlo todo. ¿Por qué? Porque llegará un momento, cuando falten pocos metros, que entonces sí hay que darlo todo. ¿Me explico, no? Entonces yo veo así estos caballos. Veo que están danzando, están avanzando, están luchando, pero cuando llegue el final, los vamos a ver con mucho más ímpetu, mucha actividad, mayor actividad. ¿Me explico? Bien, entonces, ¿a quién representa este caballo blanco? Os voy a decir qué representa a lo largo de la historia en la teología, ¿sí? Desde los primeros, los padres de la Iglesia, por ejemplo, Ireneo de Lyon o Juan Crisóstomo, que fueron escritores que podríamos considerar escatólogos, es decir, que comentaron el Apocalipsis y escribieron acerca del Apocalipsis. Desde ahí en adelante, todos han estado de acuerdo en lo mismo. ¿Quién es el caballo blanco? Jesús. Jesús y el cristianismo. Pero desde hace unas décadas se empezó a decir que era el anticristo. Y todo el mundo empezó a decir, el caballo blanco es el anticristo. Vaya, pues qué curioso, porque los primeros cristianos no lo vieron así. En el siglo II, Ireneo de Lyon y Juan Crisóstomo estaban ya explicando Apocalipsis diciendo el caballo blanco es el cristianismo, es el evangelio, que sale venciendo con Jesús y acabará como vencedor. Nos ha pasado un poquito igual que con esto del arrebatamiento. También ellos hablaron del arrebatamiento, también ellos hablaron del anticristo y hablaron de la gran tribulación en el siglo II, repito. Y también ellos, como todos los demás, a lo largo de la historia han estado diciendo la Iglesia estará en la tribulación, en la gran tribulación. La Iglesia estará aquí con el anticristo y el anticristo perseguirá a la Iglesia. Pero desde hace unas décadas, desde hace poco más de 100 años, comenzó a infiltrarse la idea de que no era así, de que la Iglesia sería arrebatada antes y de que ese caballo blanco representa al anticristo. ¿Por qué?
Y por supuesto se le ha dado algunas interpretaciones. Yo personalmente, podríamos hablar de en qué se basan para decir que es el anticristo, pero siempre puedes encontrar cosas para basarse en eso. Yo personalmente creo que la Iglesia estará aquí en pleno reinado del anticristo y será probada, será pasada por fuego. Y creo que también hay un vencedor de la historia, hay una fuerza, un espíritu conquistador que va a ser el triunfador final. Y no es otro que el cristianismo. Ahora, la Iglesia en las últimas décadas, conforme se ha filtrado esta idea de que nos vamos, la Iglesia se va en un arrebatamiento secreto, pues ya se queda fuera de la escena. Entonces, si no es la Iglesia, aunque los escatólogos de toda la historia han pensado que era la Iglesia, si la quitas a la Iglesia, entonces ¿quién ocupa ese lugar? Pues tiene que ser el anticristo, porque ¿a quién metes ahí? Tiene que ser alguien negativo, porque como forma parte de los... Pero en la profecía en Zacarías no era nadie negativo. No digo que estos caballos de ahora de Apocalipsis no sean algunos destructivos, pero tenemos que entenderlo como fuerzas influyentes en la historia de la humanidad, que se van a hacer más poderosos conforme se acerca el desenlace final, conforme nos acercamos a la historia. Lo siento por los que no lo han visto así, pero os repito, he estudiado la escatología antigua y sé que eso durante toda la historia, casi 20 siglos de cristianismo, ha sido así. Bien, entonces, ¿qué significaría esto? Bueno, el caballo blanco aparece también en Apocalipsis un poco más adelante, ¿verdad? Aparece en el capítulo 19, cuando Jesús vuelve con los ejércitos celestiales y vuelve montado sobre un caballo blanco. Así que no sería la primera vez que aparece representado en Apocalipsis. Lleva un arco, ya decimos, el arco, si lo analizamos a lo largo de la Escritura, encontramos eso. Encontramos, primero, que es un instrumento de guerra, es decir, es usado en los combates, en las conquistas, pero también es un instrumento de juicio. Por ejemplo, en Lamentaciones 3:12 nos habla así, de que él utiliza el arco para traer juicio, hasta el punto que Jeremías dice, el escritor de Lamentaciones, dice, me has puesto como blanco de tus saetas. Es una forma de decir, Señor, tus juicios me han dado directamente, me han llegado, me han tocado directamente. En el Salmo 7, versículo 12 dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Contra quién? Contra sus enemigos. Y en Lamentaciones se ha repetido, pero también en Habacuc. En Habacuc 3, versículo 9, dice, descubrió enteramente su arco. Y lo dice en un contexto de juicio sobre Israel. Es decir, Jesús no solamente es un guerrero que va a conquistar, es un rey que viene a conquistar la tierra, también viene a traer juicio. Y no solamente juicio a las naciones, el juicio comienza por la casa de Dios. También juicio sobre Israel, juicio sobre la Iglesia. Por la sencilla razón de que tenemos que prepararnos para ese reino, para su venida, y tenemos que tener un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, dispuestos a ser cambiados en aquellas cosas que tienen que cambiar. Luego nos dice que lleva una corona. También aparece en Apocalipsis 14:14.
en esta ocasión sobre una nube, y también nos dice que lleva una corona y, en ese caso, una hoz en la mano. ¿Por qué aparece en Apocalipsis 14 con la hoz en la mano? Porque es el tiempo de la siega. Pero antes del tiempo de la siega viene el tiempo de la evangelización. Dios espera, Jesús lo dijo en Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mientras se esté predicando el evangelio para dar testimonio, estaremos cumpliendo la misión del caballo blanco que viene para conquistar. Y se supone que tenemos que estar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No hasta el arrebatamiento secreto, no. Hasta el fin. Porque es necesario que el evangelio sea primero predicado en todo el mundo. Bien, vamos entonces al segundo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, alazán, caballo rojo, rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. No creo que tengamos que pensar demasiado para entender que nos está hablando de espíritus, fuerzas poderosas que van a ser de gran influencia en la historia de la humanidad. Las guerras no se han inventado ahora, ¿cierto? Llevamos toda la historia de la humanidad con guerras. Ahora, también es cierto que en este tramo final, tanto el Evangelio está teniendo un impulso mayor que nunca, porque hoy contamos con medios tremendos. Tenemos la televisión, tenemos internet, tenemos las emisoras de radio, tenemos tanto a nuestra disposición que podemos llegar prácticamente a cualquier rincón. A una casa aislada por allí en medio de la montaña que nadie sabe que hay nadie allí, puede tener una radio y escuchar el Evangelio. O puede tener un móvil y tener acceso a internet. Hoy más que nunca debemos de estar mentalizados de que hay que predicar el Evangelio, porque después ya no habrá oportunidad. Pero pasa lo mismo con la guerra. Siempre las ha habido, pero ¿qué pasa en este tiempo? Es que tenemos armamento suficiente como para barrer el planeta, pero varias veces. Es que tenemos tanta tensión y conflictos y hemos inventado tantos males, tantas armas destructivas, que es realmente pavoroso, es tremendo. ¿Cómo es posible que el ser humano haya trabajado tanto en el tema de la guerra que seamos ya capaces de autodestruirnos? Eso hoy es posible. Lo cual significa que este caballo ha tomado tal ímpetu, lo hemos visto en el siglo XX, que hemos tenido 2 guerras mundiales, con muchos millones de muertos. Y ha habido una proliferación armamentística sin precedentes. Se ha desarrollado la bomba atómica, pero no solo la bomba atómica, la bomba de neutrones, que es incluso peor. Por ejemplo, grandes bombas que sin llegar a ser atómicas son inmensamente destructivas. Hemos inventado aviones de guerra, barcos de guerra,
submarinos de guerra. No sé, es que prácticamente vivimos en un mundo en pie de guerra y no paran los conflictos. Desde la Primera Guerra Mundial no ha habido ni un momento de paz. Ha habido un conflicto tras otro, tras otro, tras otro. No se acaba, no se ha acabado todavía. Parece como que este caballo quisiera ser el ganador. Quisiera ser el que cumple su misión de matar a todo el que pueda, de destruir a todo ser humano si es necesario. Y tiene el armamento para hacerlo. ¿Entendemos ese simbolismo? Sí, el caballo rojo tiene poder para quitar la paz, poder para que se maten, matarnos unos a otros, y tiene esa gran espada, esa gran capacidad para hacerlo. Vamos al siguiente caballo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es interesante, ¿por qué negro? ¿Por qué ha escogido Dios como símbolo un caballo negro para este anuncio? Porque si os dais cuenta, el que lo cabalga va anunciando. ¿Qué va anunciando? Va anunciando una gran escasez. Está diciendo que 1 denario, que es el salario de un día, sería lo que costaría 1 kilo de pan. O 3 kilos de cebada, de harina de cebada. ¿Qué significa eso? Significa que hay una tremenda inflación. Hay un problema en la economía. Y es de tal grado que no da para comer. Apenas el sueldo de una persona sirve para comprar un pan, 1 kilo de pan. Y ya no hay más. ¿Qué podemos entender de este caballo? Yo personalmente creo que representa al comercio, la influencia, el poder económico del comercio. Y cómo el comercio va a pasar por muchas etapas difíciles, muchos momentos de escasez a lo largo de la historia, pero especialmente en el tiempo del fin. Últimamente se está hablando más que nunca de que nos preparemos, nos cuidemos, porque viene la escasez. Vemos como los precios de pronto comienzan a subir, que ya hay dificultades para lograr comprar algunas cosas. Y se está dando la advertencia. Este jinete nos está dando la advertencia. Prepararos porque viene escasez. El dinero va a perder su valor. Va a haber poco y eso significa que se va a sobrevalorar. Hasta el punto de que apenas podremos sobrevivir. Entonces viene hambre. Ahora, si miramos un poquito cerca, no demasiado lejos, hacia el siglo XX y lo que llevamos del XXI, tenemos cifras apabullantes de muertos por hambre. Hablamos de millones y millones de personas que han estado cada año muriendo a consecuencia del hambre.
El tiempo del fin es un tiempo también de escasez. Vemos ahora, hemos tenido, por lo menos en algunas partes del mundo, un gran aprovisionamiento, una economía que podríamos considerar de riqueza, pero no va a ser así todo el tiempo. Ya incluso en la famosa Agenda 2030, se publicita así: no tendréis o tendremos nada, pero seremos felices. No de ser feliz debe ser para no desanimarnos. Pero la humanidad va hacia ahí. Vamos hacia un tiempo importante de escasez. Y eso lo está anunciando el caballo, el jinete negro. La balanza podríamos conectarla con el comercio, siempre fue un símbolo del comercio, también lo es de la justicia, pero sobre todo el comercio utilizó siempre la balanza. Anuncio de precios, de escasez. La libra bíblica del Nuevo Testamento no llega ni a 330 gramos, son 325 y pico gramos. Estamos hablando de menos de 1 kilo, lo que costaría todo el sueldo de un día. Entonces, escasez. Pasamos al cuarto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, este tiene hasta nombre, Muerte. Pues no tenemos que calentarnos mucho la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque también la muerte ha sido una influencia muy poderosa en la historia de la humanidad. Y hoy también, hoy más que nunca. Hemos visto cómo de pronto, pues mira, ha muerto este presidente, ha muerto aquel otro. ¿Y eso ha traído un cambio al país o no? De pronto la historia de ese país cambiaba, debido a la muerte de ese presidente, de ese personaje, de ese líder, de ese rey o lo que fuera que estaba gobernando la nación. Pero ya no solamente hablando de reyes, podemos hablar de montones de cosas. Mira, cuando te explican en los libros cómo empezó la Primera Guerra Mundial, te dicen fue por la muerte del archiduque de Saboya. ¿Cómo es posible que la muerte de un personaje político, un personaje de la realeza, cómo es posible que eso provoque una guerra mundial? Bueno, pues fue uno de los detonantes. Una muerte puede tener muchísima influencia. Así que lo que nos está diciendo este jinete, este caballo amarillo, con pálido, podríamos decir, con color de muerte, pues es que a lo largo de la historia la muerte va a jugar un papel muy importante. ¿Cómo? Bueno, pues puede venir de muchas maneras. Ya hemos visto algunas, pero ¿qué nos dice aquí? Nos dice matar con espada, puede ser un atentado, puede ser la guerra, puede ser un crimen planificado. Matar con espada, con hambre, matar con plagas, mortandad, es una referencia a las plagas, o matar con las fieras, es decir, por medio de algún otro elemento de la naturaleza. Bien, ¿qué podemos decir? No mucho más acerca de este caballo, solamente esto. Cada uno de ellos son
quizá las fuerzas que han provocado mayores cambios en la historia. Tanto el cristianismo, ¿no creemos que el cristianismo ha sido una fuerza de cambio en la historia? Lo ha transformado la historia el cristianismo. No tenemos que explicarlo mucho cómo lo ha hecho. El cristianismo, sin duda, y más aún, es que en este tiempo del fin es cuando más activos tenemos que estar. No menos, sino más. Dios no espera que la iglesia sea o se vuelva pasiva. Dios no espera que la iglesia, justo cuando está todo mucho más disparatado incluso, cuando las fuerzas están combatiendo en la sociedad para llevarla hacia un punto final de destrucción prácticamente, es cuanto más activa tiene que estar la iglesia. Si no nos vemos así, permitidme deciros que estaremos fracasando. No tendremos sentido. Si la sal deja de salar, solo sirve para ser pisoteada por los hombres. ¿No dijo esto Jesús? Y si la luz deja de alumbrar, entonces nos hemos rendido al enemigo. No, el llamado de Jesús para la iglesia es: actívate más que nunca, porque no queda tiempo, porque este es el momento de despertar, este es el momento de llamar al mundo al arrepentimiento. Este es el momento de hablar de la verdad, de denunciar el engaño y la mentira. Este es el momento de levantar el Evangelio, de levantar la salvación y de advertir al mundo que si se pasa este tiempo y no lo han aprovechado, ya no habrá esperanza para ellos. Ya no habrá segundas oportunidades. Para mí esta es la lección más importante de los 4 caballos. Yo me identifico con el caballo blanco, que representa para mí al único vencedor de la historia, Jesús de Nazaret, y que representa la única fuerza vencedora de la historia, que es el cristianismo, el Evangelio. Y por eso el Evangelio es predicado hasta el fin, hasta si un ángel, lo vemos en Apocalipsis 14, si un ángel tuviera que venir a predicar el Evangelio porque la iglesia se ha escondido y ya no se atreve, lo haría. El Evangelio será predicado hasta el fin. Y yo creo que Dios nos está llamando a la iglesia a ocupar ese lugar. Un lugar capital, protagonista, porque ninguna de las otras fuerzas tiene este título: vencedor. Somos los vencedores de la historia. Podemos ser ninguneados, podemos ser criticados, podemos ser perseguidos, podemos ser torturados, podemos ser masacrados, nos pueden hacer de todo, pero no dejamos de ser los vencedores de la historia. Estamos aquí para quedarnos para siempre, porque el reino de Dios vendrá para quedarse. Amén. Aleluya.